Hola, yo soy Nicky Pío. Por primera vez voy a hacer un video y me gustaría empezar con la oración a San Miguel Arcángel. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en las batallas, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio. Reprímale a Dios, pedimos suplicantes, y tu príncipe, la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la presión de las almas. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tres temas quiero tocar en este video. El primero va a ser sobre la superstición. El segundo, muy someramente también, va a ser sobre la actividad del hospital, que es lo que realmente hacemos nosotros en el hospital. Y cuando digo nosotros me refiero a mis compañeros, el equipo de trabajo que hay ahí. Y lo último sería algunas palabritas que sirvan simplemente como guía respecto de la simbología, es decir, cómo debe encararse en principio cuando estamos ante una iconografía o ante cierta imagen, una tumba, cualquier cosa que podamos ver y sospechemos que pueda o no ser católico. Le voy a dar una suerte de reglitas de oro, por así decirlo, como para que ustedes sepan discernir en principio si es o no es católico, simplemente. Eso es lo que voy a buscar con la explicación sobre la cuestión simbológica, porque básicamente hay gente que estudia estas cosas, ¿no? Se dedican al estudio. Yo no soy un experto, ya les aclaro esto, yo no soy un experto en la materia, no soy tampoco un experto en nada de lo que yo hago, porque lo que yo hago básicamente es transcribir, tipear, transcribir textos de diferentes obras católicas. Ese es básicamente el trabajo que Nicky Pío hace en internet simplemente. Bueno, la dinámica que quiero darle a esto, si todo sale bien, es que ustedes participen, me vayan planteando sus dudas, yo voy a ir evacuando estas dudas en la medida de lo posible en un segundo audio. Voy a hacer un segundo audio y ahí voy a contestar las preguntas que ustedes me hacen en base al primer audio. Pero también pueden proponerme, si quieren, por un nuevo tema, si quieren que se toque un nuevo tema, también no hay ningún problema. Ustedes me lo plantean en los comentarios, digamos, que pueden hacer donde ustedes encuentren este videito, ¿no? Que lo voy a subir a diferentes plataformas, y entonces allí donde ustedes lo encuentran, ustedes hacen sus comentarios. Y si alguna cosa quieren profundizar más, no hay problema de volver a tocar otra vez algún tema que ya lo toqué ahora, por ejemplo, o lo toco en futuros videos. Vamos a ver si Dios quiere y la Virgen, porque el hombre propone, pero verdaderamente Dios dispone, ¿no? O sea, el dicho sabio que tenemos que tener en cuenta. Esperemos que todo salga bien, que sea del agrado de la gente, y principalmente que sea útil, ¿no? O sea, más que nada, que este audio, este video le sirva realmente en su vida como católicos. El único currículum que yo puedo presentarles es que yo soy católico, punto. Eso es todo. No tengo nada especial, no tengo títulos de teólogo, no soy sacerdote. Algunos me preguntaron si yo era sacerdote. No soy sacerdote, soy simplemente un laico. Y bueno, vamos a adentrarnos en el tema de la superstición. ¿Y por qué yo elegí la superstición en principio? Es un tema que a mí me interesa bastante, y es una palabrita que en principio pareciera como que nos dice muchas cosas, ¿no? Pero sin embargo, cuando uno empieza a profundizar y se empieza a encontrar con un montón realmente de cosas que están vinculadas a la superstición. Para esto yo me voy a valer ya de entrada de un
reportaje que le hicieron al padre Gabriele Amor allá por los años 1998, fue publicado en la revista AICA, y él dice, ante una pregunta que le hacen, que cuando disminuye la fe aumenta la superstición. Fíjense que ya nuestro Señor había dicho que en los últimos tiempos la fe va a disminuir. Con esto no quiere decir que estamos en los últimos tiempos, yo no lo sé, y creería que básicamente nadie lo sabe. Cuando lleguemos a los últimos tiempos, o como decían algunos, ya nuestro último tiempo sería el fin de nuestras vidas, ¿verdad? Bueno, entonces disminuye la fe y aumenta la superstición. Y con esta superstición vienen dos cositas anexas, ¿no? Por un lado, que es lo que ya vamos a ir viendo, la idolatría. Insensiblemente el hombre supersticioso, la persona supersticiosa cae en la idolatría. Y de la idolatría cae en la adoración a los demonios. Así de sencillo, así de simple. Un ejemplito rápido es la devoción al Gaucho Gil, que el Gaucho Gil, todos saben, era devoto del demonio, con el nombre de San la Muerte, así le llaman, así es como le dicen, de San no tiene nada, pero y bueno, los que llevan la cintita lo llevan supersticiosamente, lógicamente, y han caído casi todos. Y digo insensiblemente, como quien cae sin querer, ¿no? Porque en definitiva a mucha gente que se le ha hecho la pregunta de si sabía que, bueno, en principio que el Gaucho Gil no es un santo, que no tiene ningún reconocimiento por parte de la Iglesia Católica y que era devoto del demonio. Entonces cuando ellos nos contestan a boca de jarro que sí, ellos saben que él era devoto del demonio y que ellos también son devotos del demonio. Porque nosotros le preguntamos, bueno, entonces, señor, señora, usted adora al demonio, y la gente nos dice, sin empacho, como dice acá, se sacan mis pagos, sin ningún tipo de ocultamiento, nos dicen que sí, que ellos también adoran como el Gaucho Gil a San la Muerte, decir, y saben que ese San la Muerte es el demonio. Entonces vemos que se cumple lo que dice el padre Gabriele Amor, de feliz memoria, otrora exorcista del Vaticano. Entonces hay una disminución de la fe proporcionalmente o desproporcionadamente, ya diríamos, ¿no? Hay un aumento de esa superstición. Pero esa superstición, dice acá el padre Gabriele, que nos lleva al ocultismo. Ese ocultismo siempre ejerce, lo ocultismo es lo que está oculto, ¿no? lo que se esconde. Un ejemplo muy claro tenemos en los gnósticos, ¿no? O sea, eran un grupo de una secta, digamos así, ¿no? Que ya existía en la época de nuestro Señor Jesucristo, y bueno, ellos se hacían pasar por cristianos de día y luego se escondían por la noche a hacer una serie de prácticas que nada tenían que ver con el catolicismo, ¿no? Y con el cristianismo, por supuesto. Eso es el ocultismo. Nos vamos a explicar ahora qué es el ocultismo, porque eso es una materia aparte prácticamente, ¿no? Digamos, hacer todo un audio sobre el ocultismo. Pero este ocultismo que dice el padre Gabriele Amor ejerce una fascinación en tres sentidos. ¿Por qué? Porque atrae sobre todo, o por lo menos atrae prometiendo, y si bien lo prometen, básicamente muy pocas veces lo cumple. Pero la persona supersticiosa cree que sí, que se les cumplirá aquello que ellos desean. ¿Y qué es lo que quieren satisfacer con esta superstición? ¿Qué es lo que quieren satisfacer con esta fascinación por el ocultismo? Quieren satisfacer tres pasiones. Primero, la ambición, el éxito y el poder. Luego, en segundo lugar, la riqueza, poseer todo lo que se quiera.
Sabemos que estamos en una sociedad tremendamente consumista y entonces quieren adquirir por medio del dinero, ya sea lícita o ilícitamente, todos los bienes que puedan. Y el placer, como decía un sacerdote, que yo escuché en una homilía suya, un sacerdote decía que cuando termina la felicidad empieza el placer. Y el placer acá al que se refiere el padre Gabriel Amor es el sexo y la gula. Los padres espirituales han encontrado ya una suerte de relación entre el sexo, o sea, la concupiscencia y la gula. Normalmente los que son muy propensos a caer en este vicio de la concupiscencia, del sexo mejor dicho, de la lujuria, porque es un pecado capital, la lujuria. Normalmente el hombre lujurioso también normalmente es un hombre glotón, cae en ese exceso de la comida y la bebida y otras cosas, ¿no? Que es la gula. Ahora, como decía este sacerdote jesuita, donde termina la felicidad empieza el placer, porque todo lo que es de Dios, todo lo que viene del cielo produce gozo. Esto es importante que ustedes lo entiendan. Produce gozo, produce una felicidad que no es así como la paz de Cristo no es la paz del mundo. La felicidad, esa felicidad que proviene del cielo no es la felicidad del mundo, no es la que proporcionan las cosas materiales. ¿Por qué? Porque las cosas materiales terminan por cansarnos, nos harta. Llega un momento que uno desea algo y una vez que ya lo tiene, ya se cansa de lo que tiene. Tarde o temprano se va a terminar de cansar. Y eso es el placer. Entonces el placer nunca llena el alma realmente y no es como el gozo que nos produce las cosas espirituales, que sí tienen la capacidad de poder llenar nuestras almas. Entonces, como decía este sacerdote, termina la felicidad y empieza este placer del cual nos habla el padre Gabriel Amor. Vamos a dar ahora el concepto de superstición y lo voy a tomar del Catecismo Mayor de San Pío X, que empieza por una pregunta, pero voy a tratar antes que nada de ubicar dónde está esta pregunta y respuesta, más allá del número que es el 362, está dentro del segundo capítulo de los mandamientos que miran a Dios. O sea, acá nos va a dar una suerte de enumeración de pecados contrarios a este primer mandamiento, porque nos dice ¿qué nos prohíbe el primer mandamiento? El primer mandamiento nos prohíbe la idolatría, la superstición, el sacrilegio, la herejía y cualquier otro pecado contra la religión. Lógicamente acá va a tocar la idolatría, que es lo que yo le había dicho ya, que insensiblemente la superstición nos va llevando a la idolatría, que esto lo vamos a tocar en un audio aparte, ¿no? El tema de la idolatría. Y la superstición, que es lo que vamos a definir ahora, el sacrilegio, la herejía, son todos pecados contrarios a el primer mandamiento. Entonces la superstición, esto es lo primero que tenemos que entender, es un pecado mortal. Porque acá hay materia grave, ¿no? O sea, pecado mortal tiene 3 elementos que deben cumplirse para que haya pecado mortal. O sea, tiene que ser materia grave, en este caso estamos hablando de los 10 mandamientos y estamos hablando del primer mandamiento, o sea, amar a Dios por sobre todas las cosas. Las personas que caen en la superstición cometen un pecado mortal si saben lo que es el pecado mortal, lógicamente. Y la segunda condición es no solo la materia grave, sino que ellos deben saber que es un pecado mortal y la tercera condición es que es la contumacia, esa obstinación, esa malicia, digamos así, de no obstante saber que es un pecado contra el primer mandamiento, persistir en ello. Entonces tenemos pecado mortal.
Entonces, la superstición es un pecado mortal, es un pecado contra el primer mandamiento, pecamos contra Dios. Y vamos a definir entonces la superstición. ¿Qué es la superstición? Se llama superstición cualquier devoción contraria a la doctrina y uso de la Iglesia, como también atribuir alguna cosa o acción cualquiera una virtud sobrenatural que no tiene. ¿Verdad? Dice atribuir alguna acción u objeto cualquiera una virtud sobrenatural que no tiene. Acá se nos presenta una primera característica de la gente supersticiosa o de la superstición, y nos va a llevar en principio a hablar sobre el demonio mismo. El demonio no puede realizar bajo ningún punto de vista, porque no está en su naturaleza, realizar ningún tipo de acción de tipo sobrenatural. Ciertamente Dios le permitió a los ángeles caídos, esos son los demonios, se les permitió seguir teniendo una inteligencia angelical y la voluntad. Su voluntad está petrificada, como dicen los teólogos, en el mal. O sea, el demonio busca en todo momento hacer el mal, simplemente. Luego, su inteligencia es tan grande y las potencias que posee el demonio como ángel caído es tan grande que supera a las del hombre. Por eso el hombre a veces confunde o cree, y ahí viene ya justamente el primer engaño del demonio, que nos hace creer de que él puede realizar acciones sobrenaturales, y no puede realizar acciones sobrenaturales. ¿Y por qué hablo del demonio? Porque la superstición está íntimamente vinculada a la adoración al demonio. Es el demonio que justamente busca, ya Santo Tomás de Aquino decía que por sobre todas las cosas el demonio lo que quiere es ser adorado. Por eso es que acá en el mismo catecismo, después vamos a tocar el tema más en profundidad, nos habla de la idolatría. ¿Qué es lo que le debemos a Dios? La latría, la adoración. ¿Qué es lo que se hace en la misa? Que en la misa, por ejemplo, la cosa más importante en la misa es la adoración que se le da a Dios. Se adora a Dios, y se adora al Dios verdadero, ¿no? La Santísima Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, de personas diferentes, un solo Dios verdadero. Entonces, si no adoramos a Dios, vamos a terminar adorando demonios. El hombre fue creado para adorar. Dios le creó al hombre para adorar, para vivir de rodillas, y si no vive de rodillas ante Dios, va a vivir de rodillas ante el demonio. Es una consecuencia prácticamente inevitable, porque la naturaleza humana así lo demanda. Dios le creó al hombre justamente de esta forma. Entonces, la superstición es un pecado contra el primer mandamiento, porque se le atribuye, por ejemplo, ya sea a una acción, como dice el catecismo, o a un objeto, una virtud que no tiene, que en este caso sería la virtud sobrenatural, que solamente Dios puede realizar. El demonio no puede realizar, esta es una regla de oro, el demonio no puede realizar ningún tipo de acción de tipo sobrenatural. Esto hay que tenerlo muy bien claro. Yo he hecho una publicación hace un tiempo, justamente, que trata sobre el tema de lo diabólico. Y ahí trata justamente lo que el demonio puede o no puede hacer, ya sea con permiso de Dios, y lo que él puede hacer porque su naturaleza así le permite.
No vamos a entrar mucho en este campo porque es un tema que deberíamos tocarlo separadamente, ¿no? Estamos hablando ya de el demonio mismo, digamos, ¿no? Vamos a hacer un audio sobre eso. Pero el demonio no puede hacer ningún tipo de acción sobrenatural. La gente que normalmente porta algún tipo de objeto de tipo supersticioso, tomemos o retomemos, mejor dicho, nuevamente el tema de la cinta roja. La cinta roja, esa tan famosa cinta roja, ¿no? Que ustedes van a ver que muchísimos políticos, muchísima gente de la farándula la utiliza. Van a ver que a veces lo llevan en la muñeca izquierda y a veces lo llevan en la muñeca derecha, porque eso también tiene sentido para los supersticiosos. Si lo llevan en la muñeca izquierda es porque buscan protección. ¿Protegerse contra qué? Porque estos objetos, me refiero a la cinta, pero puedo referirme a muchos objetos más, digamos así, que se utilizan como protección. Y lo que buscan es protegerse contra, en definitiva, lo que le está haciendo. O sea, es como combatir al demonio con el demonio, ¿no? O sea, tratar de combatir con una cinta, con un ojo de turco, combatir con ciertas acciones que uno realiza, algo que es en definitiva del demonio, y lo que estamos queriendo es combatir al mismo demonio. Y ya Cristo nos dijo que un reino de Dios no puede subsistir. El demonio no combate al demonio, por el contrario. Ya el mismo San Luis María Griñón de Montfort, creo que en carta circular a los amigos de la cruz nos dice que los demonios se unen para perdernos. Entonces nosotros debemos unirnos para salvarnos, para defendernos de los ataques del demonio. Entonces, utilizar un elemento que es propio, digamos, del demonio para combatir al demonio es un total absurdo, pero no obstante la gente lo hace. Y entonces quiere protegerse, por ejemplo, contra el mal de ojo, contra la mala vibra, contra la envidia. Y el tema de la envidia es una cosa que yo siempre pregunto cuando me toca hablar con este tipo de gente, porque la envidia también es un pecado capital. La envidia, en definitiva, se define de esta manera, o sea, es la alegría por el mal ajeno. O sea, al prójimo le pasa algo malo, nosotros porque no le queremos nos ponemos contentos, o la tristeza por el bien ajeno. O sea, tal vez al prójimo le va bien, progresa, ya sea materialmente o espiritualmente, y bueno, nosotros nos ponemos tristes por eso. Eso es la envidia. No veo qué tipo de efecto puede causar la envidia más bien causa en nosotros. Y de todos los pecados, esto ya lo agrego simplemente, de todos los, como enseñan los que tocan estas materias, los santos y los sacerdotes que tocan estas materias, ya han dicho que de todos los pecados el hombre se jacta menos de la envidia. Porque muchos, sobre todo los que ya son un poco viejos, se jactan de los pecados de su juventud, pero nadie se jacta de ser envidioso. O sea, de la envidia nadie se jacta. Normalmente la gente dice que no es envidiosa. ¿Puede causar algo la envidia en el ser humano? No, de ninguna manera. O sea, no puede causar nada bueno. El mal de ojo ciertamente está dentro de lo que el padre Gabriel Amor define como los maleficios. El maleficio se puede hacer a través del mal de ojos. También yo había hablado de la mala vibra, que es otra cosa de la que se quieren proteger normalmente ya sea con las acciones, como decía, o con los objetos, como dice el catecismo.
La mala vibra básicamente viene de la nueva era y sería muy largo explicar ahora, pero voy a decir algunas palabritas muy cortitas. La gente entiende como que todas las cosas son energía, lo que está en la nueva era, todo es energía, Dios es energía, nosotros somos energía. Y como todo está en una suerte de sintonía, nosotros tenemos que también estar en esa sintonía. Como que todas las cosas, el universo, Dios mismo, y nosotros también somos Dios, porque ellos también promueven el panteísmo, o sea, ¿no? Hacen diferencia entre criatura y creación, perdón, entre Dios y creación, sino que nosotros somos una emanación de Dios. Que la nueva era es así se enseña. Esto, justamente en el orientalismo esto es muy practicado. También en la Cábala, nosotros somos una emanación de Dios, simplemente. O sea, no hay esa diferencia entre el creador, Dios creador, y las cosas creadas. Y el panteísmo es eso, ¿no? O sea, nosotros todos somos Dios, todo es Dios, en definitiva. Pero todo también es energía, así enseña la nueva era. Y no solo que todo es energía, sino que todo está como vibrando a una suerte de sintonía, y nosotros tenemos que estar en esa sintonía para vibrar también conjuntamente con el universo, porque si no se rompe una suerte de equilibrio y eso puede enfermarnos, puede traernos una suerte de problemas e inconvenientes. También, todo eso es la nueva era, lo que enseña la nueva era. Vamos a tocar temas sobre la nueva era. Es tremendamente extensísimo el tema de la nueva era. Tal así que no hay nadie que se atreva ni siquiera a dar una definición de nueva era, porque verdaderamente, como dicen muchos autores, eso es una verdadera ensalada. Es una ensalada de cosas que uno termina por no entender nada. Pobre la gente que cae en la nueva era, ¿no? Pero básicamente los que caen más que nada son las personas que no conocen su religión católica. Eso es muy importante saberlo, entenderlo claramente. Hay que conocer la religión primero. Conozcan su religión. Yo les recomiendo, conozcan primero su religión católica, lo que la Iglesia Católica enseña. Entonces, por descarte, ustedes saben que lo que no es de la religión católica, ya ustedes tienen que apartarse, simplemente. Entonces, si esto no es católico, yo de esto me aparto. Es lo que ustedes tienen que saber como regla de oro, digamos así, ¿no? Bueno, hice un pequeño, digamos, impasse acá con el tema de la nueva era. Seguimos con el tema de la superstición. Dijimos que la superstición puede consistir en acciones, puede consistir también en objetos que se le atribuyen características sobrenaturales. Vamos a ver un ejemplo de la misma Sagrada Escritura, por ejemplo el tema de la levitación. Acá incluso vamos a entrar al tema del milagro. Yo para esto me voy a valer en principio, y después voy a dar una definición que yo la he aprendido también de un sacerdote, pero vamos a definir un poquito lo que es el milagro, para ver si estas cosas supersticiosas que la gente porta realmente producen el efecto que promete, como dice acá el padre Gabriele, promete pero no lo cumple. Si realmente se puede dar algún tipo de milagro por realizar ciertas acciones o por portar ciertos objetos. ¿Qué es milagro? Me estoy valiendo de un libro apologético. Milagro es un hecho producido fuera del orden natural, perceptible por los sentidos y que tiene a Dios por autor, es decir, un hecho sensible, extraordinario y divino. Luego viene una clasificación de los milagros, que esto lo podemos ver en otro momento, pero acá vemos algo importante.
la definición que yo ya la sé de memoria, en verdad es la misma, ¿no? Él dice lo mismo que dice este libro apologético. El milagro es la suspensión de la ley natural ad casus, o sea, para el caso concreto sería eso, ¿no? O sea, la ley natural es la ley que deriva de la ley divina, en definitiva, y su autor, como acá mismo lo dice en el libro apologético, su único autor es Dios. Es decir, el demonio no puede realizar milagros. Acá tenemos otra reglita de oro. No solo no puede realizar ningún tipo de acción sobrenatural, sino que no puede realizar ningún tipo de milagro. No puede hacer milagros. ¿Por qué? Porque eso implica la suspensión de la ley natural. Hay que suspender la ley natural. Vamos a tomar un ejemplo de la ley natural, de la misma ciencia, de la física, la ley de la gravedad. Es una ley natural. ¿Quién puede suspender esa ley? Quien puede suspenderla es Dios. ¿En qué casos, por ejemplo, lo hace? O la misma historia de los santos nos cuenta, en el caso de la levitación. Cuando, por ejemplo, el caso de, tal vez el más conocido de todos, ¿no? El de San José de Cupertino, levitaba, era porque Dios suspendía la ley de la gravedad, suspendía esa ley natural, entonces él podía levitar, y era una acción que solamente Dios podía hacer. Ahora, el demonio sabemos que es el simio de Dios, eso ya lo dice San Agustín. Entonces, como sabemos que es el simio de Dios, siempre va a tratar de imitarle de alguna forma. Entonces, él no hace milagros, pero hace prodigios. No es lo mismo. Acá ya definimos claramente que era un milagro. Y lo voy a decir de vuelta porque es muy importante que lo tengan en cuenta. Milagro es un hecho producido fuera del orden natural, por eso yo hablo de suspensión de la ley natural, perceptible por los sentidos, por los 5 sentidos, y que tiene a Dios, esto es muy importante, y que tiene a Dios por autor. Es decir, el demonio no es autor de ningún milagro, es autor de prodigios. Eso sí, recuerden que él ha conservado esa potencia que todavía tiene como ángel caído, pero sigue teniendo. Dios le permitió tener 2 cosas a los ángeles caídos, les dejó conservar. Por un lado su inteligencia y por el otro lado su voluntad. Entonces, esa potencia que el demonio tiene que sobrepasa el ámbito natural, pero el ámbito natural del hombre, para nosotros. Entonces, nosotros podemos confundirnos y pensar que un prodigio del demonio es un milagro. Entonces ahí vienen las reglas de discernimiento. Esto ya es un tema que debería tocarse aparte para ver cuáles son las reglas de discernimiento. Los sacerdotes lo saben, por supuesto, ellos estudian estas cosas. Y esta es otra reglita de oro. El demonio no puede realizar ningún tipo de milagro. Y en la superstición, ¿qué es lo que hace la gente? Sino pedir milagros. No piden a María Santísima, no ruegan a los santos, no ruegan a los ángeles, no piden a Dios, no piden a nuestro Señor Jesucristo, pero sí le piden al demonio que realice milagros. Y el demonio no puede realizar ningún tipo de milagro. Entonces, esto es importante. Pero tenemos, vamos a dar un ejemplo de este prodigio que nosotros decimos que a los ojos del hombre, lógicamente, parece realmente un milagro. Porque él es el simio. Él trata de imitar constantemente a Dios. Y busca, como decía Santo Tomás de Aquino, ser adorado. Él quiere ser adorado por sobre todas las cosas. A él no le importa, él dice, el can que se le regala, o sea, el perro que se le regala, sino que a él lo que le interesa es ser adorado. Por eso se ha metido, antiguamente se metía en
dioses de barro en alguna estatua, y bueno, inclusive a través de la estatua hablaba, y la gente lo adoraba, y bueno, así tenemos toda la mitología, por ejemplo, ¿no? Toda la mitología, y podemos ver los distintos demonios que hay, y bueno, como en la antigüedad se adoraba mucho, hay muchos demonios también, o sea, que figuran en la misma Sagrada Escritura, y que Dios condena la adoración a estos demonios, sobre todo los que provienen de Babilonia, ¿no? El mago Simón quería tener el poder, o quería comprar, inclusive, por eso viene la palabra simonía, que simonía es el pecado por el cual las personas quieren comprar la gracia de Dios. Y él quería tener ese poder, que en definitiva venía de Dios, y que tenía San Pedro. Y entonces él hace un despliegue de sus propios poderes, que en definitiva venían del demonio, y también se eleva. Pero como el demonio es un ser literalmente invisible, porque no tiene cuerpo, ciertamente hay un montón de representaciones, digamos, del demonio, un montón de representaciones iconográficas. No olvidamos que el demonio es puro espíritu. Entonces tiene un espíritu, dicen los teólogos, ya mucho más sutil que el nuestro, porque no depende, como el nuestro, de alguna manera del cuerpo. Ellos no tienen cuerpo. Entonces son puro espíritu. Entonces, como son puro espíritu, no pueden ser vistos. Y él puede tomar a una persona y elevarla, y esto es un prodigio, porque es como si fuera un guinche. Imagínense un guinche invisible que eleva a una persona, simplemente. Es lo que simplemente hace el demonio. Ante los ojos del hombre, lógicamente, lo que hizo el mago Simón, podría parecer un milagro. Pero si yo verdaderamente conozco mi doctrina católica, sé que solamente Dios puede ser el autor de este tipo de acciones, de la levitación, por ejemplo, en este caso. Porque dentro de la teología mística tenemos una teología mística, y conocemos a muchos místicos, pero hay una mística también diabólica. O sea, por cada fenómeno justamente sobrenatural en el orden místico, también tenemos una acción por parte del demonio. Por eso tenemos autores, yo estoy traduciendo ahora de a poquito, del francés, no porque hable francés, sino porque estoy usando un traductor simplemente de un programa. La obra de Sodró es un Augusto Sodró, yo he hecho muchas publicaciones sobre él. Tiene un libro sobre mística diabólica. Entonces hay una mística divina, que es la que proviene de Dios, pero hay una mística diabólica. Porque el demonio se mete en todo. Fíjense, por ejemplo, el caso de la Virgen de Lourdes. En la Virgen de Lourdes estaba Bernadette Soubirous. Disculpen si no pronuncio bien el apellido, porque yo no sé francés, yo apenas si hablo castellano. También aparecían unos falsos videntes. También ahí había justamente una intervención diabólica,
para desacreditar a la verdadera vidente, que en este caso era Santa Bernardita. Yo he publicado la vida de ella, yo recomiendo que lo lean. Es un libro que no lo van a encontrar en internet porque es un libro de segunda mano, es un libro que ya está agotado, además la editorial misma ya no existe. Hoy conocemos la editorial Paulinas, pero más antiguamente estaba la Pía Sociedad de San Pablo, que sacó muchísimos libros, era una editorial española. Y lógicamente uno de los libros que sacó es la historia de Bernadette de Soubirous, y que es la vidente de la Virgen de Lourdes. Y en la Virgen de Lourdes también podemos ver que ella hizo brotar unas piscinas, digamos así, ¿no? Y con aguas con propiedades curativas. Y acá es muy importante esto de la salud, porque la mayoría de la gente que recurre a la superstición, más allá de lo que ya nos dice el padre Gabriel Amor, por ejemplo, el tema del éxito, el poder, el sexo, la gula, la riqueza, tal vez más que nada y con más vehemencia, es decir, la gente se entrega con todo, digamos así, ¿no? Sobre todo a la hora que se enferma, no está enfermo. Le pide al demonio, digámoslo así directamente, le pide al demonio que el demonio le conceda la gracia de curarse. Entonces, y ahí es que empiezan a aportar una serie de objetos, un montón de objetos que además tienen mucho miedo de quitárselos. Por eso nosotros somos los que habrán visto algunas imágenes donde nosotros mismos le quitamos los objetos, porque ellos tienen miedo de quitárselos, porque sienten que están traicionando, ellos tienen miedo, están traicionando, no sé, al demonio, al gaucho Gil, y bueno, y entonces el gaucho Gil o demonio o lo que sea le va a castigar. Fíjense que creen que el demonio es más poderoso que Dios, siendo que el demonio simplemente es una criatura. La diferencia entre Dios y el demonio es infinita. La gente tiene mucho miedo y no se quiere quitar la cinta que lleva supersticiosamente, como nosotros vimos. Es importante entonces que consulten el Catecismo de San Pío X, y voy a tocar un puntito más dentro de este tema de la superstición, que es tremendamente extenso. O sea, yo no voy a agotar en este audio el tema de la superstición porque es muy largo, pero la superstición está vinculado a la brujería, está vinculado a la magia negra. La superstición está vinculado a todas estas cosas porque está vinculado a su autor, al autor de todas estas cosas, que es el demonio. Yo soy una persona que me gusta utilizar el lenguaje católico, que los santos lo han utilizado, que los teólogos lo han utilizado antiguamente. Hoy se tiene mucho miedo, mucha vergüenza, no sé, respeto humano inclusive, de hablar con el lenguaje propiamente católico y llamar a las cosas por su nombre. El católico tiene un lenguaje y debe utilizarlo en el ambiente en que se encuentre. No tiene que tener miedo de hablar del demonio, aunque todos se le rían. No tienen que temer hablar del demonio y advertirle a la gente y decirle a la gente, porque nosotros utilizamos un lenguaje directo respecto de la gente que vemos que está aportando cosas supersticiosas, y que ya hemos explicado, ya he explicado brevemente en qué consiste. Pero hay un temita más que me interesaría tocar, que está también en el Catecismo. Entonces, ¿qué otras cosas prohíbe? Esto es una pregunta. El primer mandamiento. Bueno, el primer mandamiento prohíbe además todo tipo de comercio. Esta palabra comercio no significa el comercio como lo entendemos nosotros, ¿no? De dar y entregar una cosa por dinero, ¿no? Sino el trato.
ese trato, digamos así, con el demonio y asociarse a las sectas anticristianas. Repito otra vez de vuelta. ¿Qué otras cosas prohíbe el primer mandamiento? Aparte de la superstición que ya habíamos visto, la idolatría que vamos a ver después, inclusive también está el sacrilegio, la herejía, pero ¿qué otras cosas más prohíbe el primer mandamiento? El primer mandamiento prohíbe además todo el tipo de comercio, eso quiere decir todo tipo de trato con el demonio y el asociarse a las sectas anticristianas, y esto, señoras y señores, es la masonería. La masonería es una secta que está en contra de la Iglesia Católica y de todo lo que tenga que ver con el catolicismo. Lo he publicado, he hecho cientos de publicaciones, he publicado libros, no lo digo yo, a pesar de que lo digo yo también, yo también lo asevero. Tengan claro, tengan muy claro que quien presta su nombre a la masonería necesariamente comete un pecado gravísimo, y va a terminar adorando a este Gadú, que en definitiva no es ningún gran arquitecto del universo, sino simplemente es Lucifer. Esto está en muchísimos textos católicos y hoy en día se tiene mucho miedo de hablar de la masonería. Son pocos, gracias a Dios tengo un amigo a través de internet, un padre español, que se aboca a tocar el tema. También algunos laicos tocan, pero a veces lo tocan muy suavecito. Hay que explicar las cosas como son y hay que decir las cosas como son. Si nosotros no vamos a hablar de la masonería como corresponde, entonces mejor no digamos nada. Porque si vamos a empezar con eso del miedo, ya vamos a empezar a paralizarnos, y cuando no se informa correctamente y no se informa bien, y voy a decir algo que muy pocos saben o muy pocos entienden. Esto lo voy a decir de memoria, podría leerlo, podemos tocarlo en otro audio, pero porque acá fíjense que un pecado contra el primer mandamiento justamente, y veníamos hablando del tema de la adoración al demonio y todo esto de la superstición, y el catecismo nos dice que nosotros no tenemos que entrar en comercio, en trato con el demonio, y no solo eso, que no debemos asociarnos a las sectas anticristianas. Y no me refiero solo a las sectas evangelistas que todos las conocemos, me refiero a una de las más poderosas. En este caso es la masonería, que después vamos a tocar a un audio en especial, o varios audios si es necesario, a pesar de que yo he hecho cientos de publicaciones y he publicado hasta libros sobre el tema. Se dice que la Iglesia sigue condenando a la masonería, y eso es una mentira. Eso es mentira. La Iglesia antiguamente justamente condenaba a la masonería, y lo condenaba taxativamente, porque nombraba a la secta, y la pena que se daba era la pena late sentencia, disculpe si yo no pronuncio bien el latín también, o ipso facto, decimos nosotros, o sea, automáticamente, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Expliquemos un poquito. Eso significa que si yo presto mi nombre en secreto, me escondo en algún lugar o me voy a una logia por ahí, de las tantas que hay, porque hay muchísimas, acá donde yo vivo, acá en Corrientes Capital, yo vivo en Corrientes Capital, por si alguno tiene me quiere encontrar, yo vivo en Corrientes Capital, Argentina. Estamos llenos de masones, llenos de masones. Tenemos masones por todo lado. Bueno, y no es difícil identificarlos. Pueblo chico, infierno grande, dice el dicho. Sabemos perfectamente quiénes son y quiénes no son. Entonces, antiguamente no solo les nombraba,
sino que le daba esta pena que era la pena justamente de excomunión. Se lo comulgaba con la comunión, la tarea de sentencia o isofacto, como decimos en forma automática, inmediata. Es decir, no necesitaba un pronunciamiento. No había que hacer un estudio para saber si esta persona realmente pertenecía o no a la masonería, sino que automáticamente ya queda, digamos, excomulgado. Automáticamente. La pena ya era automática. Eso se quitó. Eso se quitó. Y Joseph Ratzinger, como prefecto en su momento para la Congregación de la Doctrina de la Fe, él dice que no, que la Iglesia sigue condenando, a pesar de que en verdad lo que se hizo con el nuevo Código de Derecho Canónico, simplemente cambiar el lenguaje. Él podrá decir todo lo que quiera, pero si no me cambian, y esto cualquier canonista lo sabe, si no me cambian el canon, no interesa lo que Joseph Ratzinger dice. Lo que tendría que haber hecho Joseph Ratzinger cuando fue papa era cambiar ese canon y volver al viejo canon. Actualmente prestar el nombre a la masonería, por lo menos para los hombres, y la iglesia modernista, aclaremos, la iglesia modernista, uno no comete ningún tipo de acción que amerite esta pena canónica, que antiguamente se aplicaba, ya no se aplica. Esa es la pura verdad, y aunque Joseph Ratzinger pueda decir todo lo que quiera, es un hombre tremendamente inteligente, pero desgraciadamente todos los que conocemos su trayectoria sabemos perfectamente que es un perfecto modernista y acusado de muchas otras cosas más que no me corresponde a mí juzgar. Dios verá qué hará con él, porque ya es un hombre de una edad muy avanzada y no desiste en su posición. Entonces, y aclaro, ante los hombres, porque ante Dios, a Dios nadie le engaña, a Dios nadie le miente, nadie puede engañar y mentir a Dios, así como la gente que es supersticiosa quiere engañarle a Dios, porque ellos mismos nos dicen, no, porque yo sí sigo siendo católico, yo quiero a la Virgen, pero no dejo la cinta, no dejo el objeto supersticioso, no lo dejo y no lo dejo. Muy bien. Entonces, hay que entender que las cosas son como son y hay que utilizar el lenguaje correcto y explicar de manera sencilla para que el católico de a pie como yo pueda entender. Teníamos un código anterior que condenaba con nombre y apellido, porque decía masonería, a la secta de la masonería, y daba la pena, hoy la pena canónica, lógicamente, y hoy ya no lo hace. Joseph Ratzinger quiso lavar la ropa sucia, pero lamentablemente utilizó el típico lenguaje modernista, porque esto es muy importante. Después vamos a analizar el tema del lenguaje. Cuando ustedes empiezan a entender cómo habla un marxista, cómo habla un masón que es liberal, cómo habla un católico liberal inclusive, entonces ustedes, a los 5 minutos de estar escuchando una charla de esta gente, ya saben inmediatamente hacia dónde se dirige. Esto es muy importante. Vamos a tocar el tema del lenguaje. Inclusive vamos a valernos de un hombre que es el creador de la obra Iota Uno,
y Stat Veritas, que es la segunda parte de Iota 1, que se llama Romano Américo, y ahí habla, en la Iota 1 habla sobre este lenguaje modernista, que ellos lo utilizan mucho. Bueno, acá también me aparté un poquito del tema de la superstición y ya vamos cerrando con lo que quería en verdad hablar, que era el tema del espiritismo. O sea, la superstición se vincula a todo lo que tenga que ver con el demonio, y una de estas es el espiritismo. En el artículo, en el número 367 del Catecismo Mayor de San Pío X, nos dice con esta pregunta: ¿es ilícito interrogar las mesas que se dicen parlantes o escribientes, o consultar de cualquier modo que sea las almas de los muertos mediante el espiritismo? O sea, es la pregunta, ¿no? Y voy a explicar la pregunta, porque las mesas parlantes eran las mesas donde la gente se reunía alrededor y había un medium. Hoy en día se utiliza la tabla Ouija, el Charlie, hay un montón de técnicas, el tema de la copa, el tema de inclusive usan péndulos, un montón de cosas, ¿no? Pero antiguamente, y así surge el espiritismo, a través de lo que se conocía como mesas parlantes. Esas mesas parlantes simplemente son lo que ustedes ven, esas mesas donde la gente se rodeaba la mesa, se agarraban de las manos, había un medium, no sé por qué, pero siempre se bajaba la luz, quedaba todo tenue, digamos así, y este medium se comunicaba supuestamente con los muertos, lo cual ya en el Antiguo Testamento, creo que en Deuteronomio, si no me equivoco, ya Dios prohíbe y lo ve como una abominación. Fíjense, como una abominación esto de andar contactándose con los muertos. Y puede ser en forma parlante, porque se lo hace por medio de un medium, pero también hay otra forma, que es la manera que también algunos decían tener, que era escribiendo. O sea, ellos entraban en contacto con el muerto supuestamente, y después empezaban a escribir. Empezaban a escribir. Bueno, la pregunta, vuelvo a repetir: ¿es ilícito interrogar las mesas que se dicen parlantes o escribientes, o consultar de cualquier modo que sea las almas de los muertos mediante el espiritismo? Todas las prácticas del espiritismo son ilícitas porque son supersticiosas y a menudo no inmunes de intervención diabólica, por lo cual han sido justamente prohibidas por la Iglesia. Hay muchísimas publicaciones, yo también he hecho una, y se sabe que en verdad nadie entra en contacto con los muertos. Nosotros nos contactamos, o mejor dicho, los mediums, o los que están ahí lo que se conoce de las escuelitas espiritistas. Yo conozco gente que ha estado en esas escuelitas, y también vi lo que esas escuelitas hicieron con estas personas. Es terrible. No contactan de ninguna manera, no contactan para nada con los muertos. Contactan con demonios. Entonces, y acá mismo lo dice el catecismo, ¿no? El catecismo nos habla. Y que si ustedes leen, yo he publicado un libro sobre justamente el espiritismo, y ahí les van a dar ejemplos de justamente espiritismo, que después también vamos a tocarlo aparte, pero yo quería mostrarle a ustedes como el mismo catecismo nos habla de esta vinculación entre la superstición y el espiritismo. Y todo deviene por lo que ya decía el padre Gabriel Amor, o sea, una disminución de nuestra fe como católicos, señores. Nuestra fe como católico cada vez va en detrimento, y va en detrimento nuestro, porque en definitiva, ¿qué perjuicio puede hacerle a Dios? Ninguno, más que ofenderle, lo cual ya es terrible de por sí, ¿no? Pero
quienes en definitiva vamos a sufrir el castigo eterno vamos a ser nosotros mismos. Entonces, pidamos a Dios más bien aumentar nuestra fe y abandonar todas estas prácticas supersticiosas que muchas veces se cae por ignorancia. Yo reconozco esto porque es así, yo lo he visto. Lo que no acepto de ninguna manera es que alguien entre a la masonería por ignorancia. Eso es, algunos sostienen eso y bueno, allá ellos. Yo no lo sostengo. El que entra en la masonería sabe perfectamente lo que hace. De hecho, algunos el caso que yo conozco, entró, inmediatamente vio que no había nada de catolicismo ahí, no había nada de espiritualidad católica, él era católico y se retiró inmediatamente. Así de simple. Cuando uno sabe lo que es católico, inmediatamente se aparta de lo que no es católico. Y eso de que son muy respetuosos de las religiones, eso ya vamos a ver, vamos a tirar por tierra todas esas mentiras que constantemente nos están bombardeando. Inclusive hoy en día están abriendo sus puertas y les muestran lo que quieren mostrar, porque en definitiva no les muestra la verdad y la realidad. No les dice la verdad. Entonces vamos a ir viendo dónde están las trampas, las mentiras que ellos normalmente y se presentan como personas muy respetuosas de la religión católica, cuando siempre la Iglesia Católica lo ha dicho hasta el cansancio. Ellos son enemigos naturales y mortales de la Iglesia Católica y de toda la civilización cristiana. Hay cientos de libros escritos sobre el tema. Esto no es ocurrencia mía, no es una exaltación mía, simplemente yo me exalto y empiezo a decir un montón de cosas, un montón de tonterías. No, esto está probadísimo, probadísimo. Hay hasta videos en internet, si ustedes quieren verlo, se puede probar, porque todo lo que yo digo puedo probarlo, todo. Yo no digo ninguna sola letra que no pueda probar. Yo puedo probarlo todo y de hecho lo he hecho mediante las publicaciones. Pero bueno, dejemos por un momento de lado la masonería. Dejémosle a Nicky Pío tranquilo también, porque no vine a hablar de mí. Y terminamos entonces este tema del espiritismo con esta partecita el catecismo de San Pío X. Fíjense, el catecismo de Ripalda, comentado, también dice lo mismo, también dice exactamente lo mismo, o sea, también habla de la superstición, también dice que es diabólica. Me refiero a un catecismo más viejito, digamos así, ¿no? También dice lo suyo, ¿no? El catecismo de Ripalda también tiene cosas para decir sobre la superstición. De hecho lo dice, ¿no? Hace una suerte de explicaciones, da una suerte de explicaciones sobre lo que es la superstición y lo tremendo que es. Vamos a leer un fragmentito. La superstición propiamente dicha, dice el catecismo de Ripalda, comentado. Dice, la superstición propiamente dicha consiste en un culto vicioso por exceso, no porque pueda haber en él, no porque pueda haberle en él dar un culto a Dios. Acá lo está explicando claramente que no se da un culto a Dios, por eso es supersticioso. Que siendo infinito Dios, por supuesto, se le da un culto que no le agrada. Entonces, fíjense que acá ya define desde el punto de vista de la idolatría. O sea, la latría es el culto debido a Dios. Y a Dios se le debe un culto que es el que Dios exige. La superstición hace que nosotros demos no solo que no demos el culto debido a Dios, sino que además damos el culto
y lo atribuimos al demonio. Sé que muchas cosas quedaron en el tintero, como quien dice. Ya hay muchas cosas que quisiera decirlo, pero se va a hacer muy largo este audio. Quiero pasar al segundo punto, el que quería tocar, es el tema de la actividad en el hospital. Nosotros no solo nos abocamos a retirar cintas y objetos que son supersticiosos, cuya numeración sería larguísima. La actividad se viene realizando hace más de 30 años. Mis amigos están hace más de 30 años. Yo estoy un poquito más de 25 años probablemente. Y lo más importante de nuestra actividad es llevarla al sacerdote. Que vaya el sacerdote. Porque el sacramento es lo más importante en el momento en que uno está enfermo. Entonces la parte sacramental es tal vez la actividad más importante que nosotros realizamos. Y esta consiste en llevarle al sacerdote. ¿Y por qué digo llevarle al sacerdote? Porque a veces tenemos capellán y a veces no tenemos capellán. Entonces hay que recurrir a una parroquia y buscar el sacerdote. Entonces, pedir que el sacerdote oficie de capellán. Y lógicamente durante todo este tiempo mucha gente se ha casado. Estamos viendo prácticamente en forma desproporcionada la cantidad de personas que no están casadas. Esto es muy terrible porque cuando uno no está casado se bloquea, por así decirlo, disculpen la expresión, pero es como que bloquea otros sacramentos. El sacerdote no puede administrar otros sacramentos si la persona vive en un estado permanente de pecado mortal, como es el caso de las personas que viven en fornicación. Y porque a veces inclusive no hay ningún impedimento para que puedan casarse, simplemente no se quieren casar. Pero bueno, a veces Dios hace, porque es Dios quien hace todas las cosas. En el hospital es Dios quien obra, no nosotros. Dios a veces hace que rinda sus frutos. Algunas pequeñas catequesis muy rápidas que se hace sobre el tema del matrimonio. Y bueno, mucha gente se ha casado, gracias a Dios. Mucha gente se casó, mucha gente fue bautizada, inclusive ya porque en la parte de neo, porque corrían verdaderamente peligro de fallecer. Y también muchas personas hicieron su primera comunión, se le hizo una catequesis, y muchas personas también se han confesado. Y bueno, sabemos que a la hora de la muerte la parte sacramental es muy importante. Entonces, para nosotros, que nuestra actividad básicamente con el enfermo apunta literalmente a el alma, por sobre todas las cosas. Del cuerpo se ocupa el doctor, las enfermeras, el equipo médico, por supuesto el equipo profesional también de enfermeras y enfermeros, y el sacerdote, porque en la extrema unción, si bien lo primero es el espíritu, pero también se pide, en el caso que sea la voluntad de Dios, la recuperación de la persona. Entonces, pero nosotros siempre vamos a apuntar sobre la parte espiritual. Vamos y tratamos de dar un poco de aliento con nuestras palabras, de sacarle de ese estado de tristeza a veces que se encuentran muchos los enfermos, inclusive hasta la desesperación. Sería muy largo tal vez contar todas las actividades que ahí se han realizado, porque algunas son de tipo puramente material o netamente material, pero muy importante porque a veces no tienen ni siquiera que ver con el enfermo. Por ejemplo,
hacer una llamada telefónica. Antes no existían celulares. En las primeras épocas que yo empecé no había celulares, o eran muy caros, muy poca gente lo tenía. Como había gente que venía del interior y bueno, quedaba ahí internada, los familiares no sabían que la persona ya se quedó internada, entonces teníamos que llamar nosotros por teléfono. Se han pagado muchísimos pasajes para que la gente viaje de vuelta a su casa, al interior, porque la gente cuando se enferma no solo se queda sin trabajo, sino se queda sin nada prácticamente, y a veces el enfermo viene con una mano atrás y otra adelante, como se dice, ¿no? O sea, viene prácticamente provisto de todo. Y a veces hasta los familiares tienen que quedarse a trabajar porque y el familiar queda solo acá en la capital, porque los familiares son muy pobres realmente, algunos son muy pobres, y entonces lógicamente no pueden venir. Entonces, y bueno, ahí la ayuda material, que en el caso que me habían planteado en una de los comentarios era si yo, ¿por qué no entregaba algo a cambio? Por ejemplo, un rosario, al quitar estas cintas supersticiosas. Y sí, en una época eran cientos, literal, cientos, no cientos, sino miles de rosarios se han repartido. Literalmente miles de rosarios. Se le daba prácticamente a todos los enfermos católicos, se le entregaba, se entregaron miles de estampitas, miles, algunas vinculadas con devoción a San Benito, con explicación inclusive la medalla. También entregamos medallas, y siempre que se quitaba alguna cinta o algún objeto supersticioso, lógicamente se le entregaba un Santo Rosario, se le entregaba unas estampitas. Y bueno, era la época que se podía comprar. Hoy realmente es muy caro, muy caro, es imposible comprar. Sinceramente no nos alcanza económicamente para comprar. Los rosarios se compraban de a 100, y prácticamente en 2-3 visitas se agotaban y se volvían a comprarse en mayo, así. Bueno, se conseguía sangre, a través de, sobre todo el primer capellán que yo conocí ahí, pudimos conseguir muchas veces sangre para los enfermos. Se han conseguido aparatos ortopédicos, se han conseguido por ejemplo cajones, se han hecho trámites, y bueno, camas de agua, o sea, la actividad del hospital, básicamente uno entra y no sabe en qué va a terminar esa actividad. Esa es la verdad. O sea, tantas cosas, tantas necesidades, la gente está sufriendo muchísimo, hay mucha necesidad, y yo creo que esto pasa en todos lados, no es solamente acá, sino creo que es en todos lados que está habiendo mucha necesidad, y sobre todo esa necesidad del otro, ¿no? La empatía del católico, que tendría que cumplir esa partecita, ese precepto prácticamente de nuestro Señor, que dice: estuve enfermo y me fuiste a visitar. Y bueno, Señor, ¿cuándo realmente te fuimos a visitar? Porque la verdad que no me acuerdo, Señor, haberte visto. No, cada vez que lo hiciste por el más pequeño de mis hermanos, lo hiciste por mí, Entonces cumplir esa partecita y ayudar a los enfermos en todas las formas que las necesidades se presenten, simplemente. O sea, nosotros no trabajamos ni con una técnica, no hay un protocolo a seguir. Sí, tenemos oraciones, entramos, rezamos, hacemos lo primero que hacemos es rezar, seguimos algunos pequeños patrones, pero básicamente la situación del momento es la que decide de qué manera se va a actuar.
Muy largo sería contar todo lo del hospital, pero quisiera aclarar una cosa y dejar muy bien en claro. Yo sé perfectamente lo que es la vanidad, porque yo soy un tipo recontra, super, ultra, archi vanidoso. No voy a mentir. Endulzarme el oído a mí es muy fácil. Yo reconozco. Entonces hay gente que me ha dicho que yo no debería haber comentado ese tipo de cosas porque la vanidad, pues, no. Yo sé que el peligro está. El tema es que este peligro se lo puede combatir y es lo que yo hago. Yo trato de combatir la vanidad. Siempre trato de combatir la vanidad. Y trato desde lo interno, porque uno puede decirlo de boca para afuera, desde lo interno, realmente entender de que es Dios, de que es María Santísima quien hace todo lo bueno en esa visita a los enfermos. Y nosotros nos autointitulamos, como dice la Sagrada Escritura, siervos inútiles. Eso es lo que realmente somos nosotros. Nosotros somos siervos inútiles. Entonces, quien hace todo, en definitiva, es Dios. Todo lo bueno viene de Dios. Nosotros no nos atribuimos absolutamente nada porque sería usurpar el lugar de Dios. Como tampoco usurpamos el lugar del sacerdote. Yo no usurpo jamás el lugar del sacerdote. Lo que no me corresponde a mí como laico, yo soy laico y no sacerdote, lo que no me corresponde, yo no lo hago. Simplemente. No me corresponde porque no soy sacerdote, entonces no lo hago. Voy y busco al sacerdote. La última vez que estuve en el hospital, antes de nuestro receso, fui a buscar un sacerdote, eso de las 11 de la noche. El sacerdote yo lo conozco, es un sacerdote que no tiene ningún problema en ir a la hora que sea. Y terminó de confesar en su parroquia y bueno, un familiar me había pedido para su familiar enfermo un sacerdote. Entonces fuimos a buscarle en auto y bueno, yo le acerqué al sacerdote. Yo no soy sacerdote, no usurpo para nada el lugar del sacerdote. Hago lo que puedo como laico y hago lo que puedo. Eso es la verdad, hago lo que puedo. Lo que no puedo. Me gustaría hacer muchas cosas más, pero bueno, no se puede. Además somos muy poquitos. Antes éramos un equipo más grande, hoy somos un equipo más chiquitito. Lo más hermoso que hay es visitar enfermos. Yo he hecho muchas otras actividades, no voy a contar todo lo que hice dentro de la iglesia porque me van a salir nuevamente con esa crítica que tengo que ocultar. Pero bueno, estoy recordando algo para que no quede en el tintero con respecto al tema de la superstición y las mesas giratorias que estábamos hablando y el tema del espiritismo. Los católicos tenemos que entender que no existen los fantasmas, digamos así, ¿no? Para los que no saben, el mismo San Pablo dice: después de la muerte viene el juicio. El juicio se constituye el tribunal exactamente en el lugar, así lo enseña la religión católica, en el mismo lugar. O sea, si yo muero en un accidente de tránsito en la ruta, ahí se constituye el tribunal. El tribunal de Dios, que en este caso la justicia fue entregada a nuestro Señor Jesucristo. Él es que va a ser encargado de juzgarnos por nuestras acciones y por nuestras omisiones también. Muchas veces nuestros pecados pasan por las omisiones. E inmediatamente hay 3 lugares donde el alma puede ir: o irá al infierno, o irá al purgatorio, o irá al cielo. Entonces, cuando hablamos de la superstición y del espiritismo, sepan que no van a contactar jamás a un muerto, van a contactar solamente demonios, porque entre Dios y los hombres existe algo que se llama
que es el ámbito, un espacio preternatural, está lo sobrenatural, lo natural, lo preternatural es lo que está en el medio, y es lo único que pueden contactar con estas mesas giratorias, ya sea que utilicen un tablero Ouija, ya sea que utilicen un Charlie, una copa o el método que elijan. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer nosotros realmente por nuestros difuntos? Y justamente la Virgen del Carmen, que es la patrona del hospital donde yo voy, ella es patrona de ese hospital, y la Virgen del Carmen es patrona de las almas del purgatorio, lo mismo que San Nicolás de Tolentino, es patrono de las almas del purgatorio. Y hay tres cosas que la Iglesia nos pide respecto de los muertos, que es lo que comúnmente podemos hacer, salvo, no voy a entrar tampoco a detallar mucho eso, cuando vayamos acercándonos al Día de los Difuntos, de todos los fieles difuntos, bueno, entonces ahí tocaremos el tema más en extenso. Pero en principio tres cosas podemos hacer por los muertos, antes de que estar buscando contactar con ellos. Lo primero es la Santa Misa. Lo segundo son las limosnas y las oraciones, que hay muchas novenitas. La que yo más recomiendo es la que está, yo mismo también he publicado, la del Áncora de la Salvación. Es una novena realmente hermosa, es muy completa, porque inclusive trae toda la doctrina que hay sobre el tema del purgatorio, o sea, lo que normalmente se enseña sobre el purgatorio, y nos va dando una suerte de actividades que debemos realizar durante la novena. Es una novena muy antigua. Antiguamente la gente tenía, casi en todas las casas había un áncora de la salvación. Bueno, lo último ya que voy a tocar ahora es el tema de la simbología. Yo no soy experto en símbolos, en iconografía, simplemente soy una persona que lee un poquito, y bueno, a veces como bloguero uno busca imágenes siempre para colocarlo, y bueno, realmente hemos visto, yo tengo 11 años de bloguero, y probablemente he visto millones de imágenes, no miles sino millones. Y es como que uno ya tiene entrenada la vista, ¿no? O sea, para ver ciertos detalles que por ahí otras personas no ven. Pero voy a dar algunas pequeñitas reglitas de oro que le van a servir a la hora que ustedes quieran saber, por sobre todas las cosas, si algo es católico o no es católico. En principio nosotros tenemos que conocer la doctrina católica, conocer la Sagrada Escritura y conocer la tradición. Entonces, comparar esa imagen, ese objeto que tenemos delante nuestro, y compararlo con la doctrina. Si vemos que la Iglesia enseña conforme a lo que nosotros estamos viendo, bueno, listo, perfecto. Decimos, es nuestro Señor Jesucristo, o la representación más bien de nuestro Señor Jesucristo, María Santísima, o los santos, o esto pertenece a la magia negra, o esto pertenece a los macumberos, o esto pertenece qué sé yo, a la quimbanda, o pertenece al vudú, y así. Los símbolos son en principio multívocos, unívocos, o sea, multívocos, ¿por qué? Porque dan lugar a muchas interpretaciones. Hay gente que me ha dicho, no, bueno, los símbolos es lo que uno interpreta simplemente. Sí, en principio es así, o sea, yo no niego eso. Tenemos el ejemplo que yo siempre doy, el de la cruz invertida. Una cruz invertida en una iglesia, una catedral, lógicamente es más seguro que sea un símbolo de San Pedro, que murió justamente boca abajo, pidió ser crucificado boca abajo. Y bueno, tenemos una foto, justamente una imagen que es justamente una imagen de Juan Pablo II,
donde en la silla hay una cruz invertida, así, bueno, eso es símbolo de Pedro, yo digo el símbolo de Pedro, simplemente. Después, si yo veo este mismo símbolo, pero ya en un recital de rock, lógicamente no voy a pensar que es un símbolo que se refiere a San Pedro. Veo que los músicos de rock están utilizando, hay muchos grupos que utilizan la cruz invertida y mucho más si lo veo, qué sé yo, no sé, debería uno asistir a una misa. Yo no he asistido nunca a una misa, a una misa negra, y lógicamente si uno ve una cruz invertida, esa cruz invertida, que es un triángulo que ustedes pueden verlo en una iglesia y bueno, podemos decir que la tenía, ¿no? Pero si lo ven en una logia de la masonería, lógicamente es una significación totalmente diferente, y no voy a decir qué significa, porque en definitiva en sus libros de simbología le dan diferentes interpretaciones, digamos así, ¿no? Pero sabemos que no es de Dios. Esa es como la reglita primera, digamos así, ¿no? O sea, hay que ver en el contexto, ¿no? En qué contexto se presenta el objeto, ¿no? Para saber si es o no católico. Eso sería. Hay algunos que son unívocos, o sea, dan lugar a una sola, y sí, hay muchísimos objetos que simplemente no son católicos. Entonces, uno debe apartarse inmediatamente de esos objetos. Sin embargo, la gente lo lleva a su casa. Con el tema del Feng Shui, por ejemplo, justamente hablamos de las vibras y todas estas cosas, ¿no? El Feng Shui se basa en eso, ¿no? En la energía, ¿no? Y las casas son construidas en base a ciertos criterios que establece el Feng Shui. Y bueno, entonces, por ejemplo, colocan campanitas que producen ciertos sonidos que supuestamente armonizan. Bueno, ya sabemos que eso no es católico. Ahí la interpretación es una sola, no es católico. Así deben pensar ustedes cuando van a analizar una imagen. O sea, ¿es católico o no es católico? Puede no ser católico y no ser malo, ojo, pero unas campanitas de viento que normalmente se ven en las casas, sobre todo aquellas casas que son construidas conforme a los criterios del Feng Shui. Bueno, vemos una campanita y ya vemos que eso no es católico. Vemos un Buda, por ejemplo, y bueno, tampoco. Vemos un Buda, antes se utilizaba mucho cuando era chico, recuerdo los elefantes de la suerte, que eso viene también allá de toda la parte oriental, ¿no? Eso viene siendo traído desde hace mucho tiempo por la New Age, ¿no? La nueva era trae un montón de cosas de Oriente. Por ejemplo, el tema del yoga, el tema del yoga que tantas veces ya como que es muy repetitivo el tema, ¿no? Ya, o sea, hay muchos sacerdotes, hay muchos libros católicos que ya explican lo tremendamente peligroso de las prácticas del yoga. O sea, ya sea que hablemos de los asanas, que son las distintas posturas. Ahora ya está mezclando la asana con el tantra, o sea, que es una especie de Kama Sutra, digamos así. Y bueno, o el prana, digamos así, que es una forma de energía, el pranayama, que supuestamente los yogis se alimentan de eso. Por eso no comen nada, se alimentan de esa energía que está en el aire, y a esa práctica le llaman pranayama. Son las técnicas respiratorias, que algunos doctores mandan que se practique. Hay un sacerdote carmelita que justamente conversó con su maestro, él todavía no era católico, y le cuenta que en Occidente se utilizaba las técnicas respiratorias como técnicas curativas, para curar algunas afecciones respiratorias. Entonces él cuenta que su maestro se ríe y le dice, pero eso no va a impedir que el yoga haga su trabajo. Y sí,
Por eso es que el yoga es tan peligroso. Yo he visto personalmente, conozco una persona que fue atacada literalmente por un yogi, un verdadero yogi. Un padre que ya falleció, que fue el que me casó inclusive, él ya fue quien le salvó la vida a esta persona, pero no pudo literalmente librarla de todos los efectos que le causó el contacto con este yogi. Eso es toda una historia aparte que creo que ya lo he comentado en alguna de mis publicaciones. Bueno, el audio ya está en 1 hora y media y pasadita, y bueno, espero le haya servido. Si quieren consultarme alguna cosa, ya tienen para cuando subamos el video, para que ustedes hagan los comentarios. Si tienen dudas también, por favor, me lo hacen saber por medio de los comentarios, y después en un siguiente audio, audio video audio, como quieran llamarle, digo porque no sale mi cara, ¿no? O sea, están escuchando mi voz, pero lo presentamos a manera de audio, ¿no? De video, perdón, entonces, o de vídeo, como se dice, como se dice, ¿no? Como se pronuncia correctamente, a manera de vídeo. Entonces, me pueden proponer temas nuevos, si ustedes quieren tocar algún tema en especial. Y bueno, hasta acá, humildísimo material que espero realmente les sirva de todo corazón. Y no dejen de participar. No dejen de participar, y pregunten, comenten y disculpen realmente, porque no tengo los recursos. Realmente estamos pasando familiarmente por una situación bastante terrible, en muchos aspectos. Y bueno, la vida del cristiano, como decía Job, es una milicia sobre la tierra, ¿no? O sea, estamos aquí para luchar, para batallar, hasta que Dios nos llame y a comparecer, principalmente a comparecer. ¿Dónde terminaremos? Bueno, no sé, eso no lo sabe nadie. Vamos a seguir entonces. Hablo en plural, digo, porque hay gente que me va a ayudar a hacer el video. Lo estoy haciendo en este momento, solamente el audio. Y yo sé que quedaron muchas cosas sin hablar, quedaron muchas cosas sin tocar. Bueno, me despido. Miki Pío se despide con este audio, y bueno, espero le haya gustado, principalmente espero le haya servido. Y desde ya agradezco todos los ofrecimientos que me han hecho en su momento las personas que nos han querido ayudar materialmente, pero en principio preferimos primero ver cómo anda esto de los videos, de los audios, y bueno, ver si a la gente responde, si a la gente le gusta, y bueno, tal vez sí aspiremos a tratar de tener mayor recurso para poder seguir manteniéndonos en línea, porque también ese es el otro problema, mantenernos en línea. A mí el internet me lo pagan literalmente, yo no pago internet, y bueno, tenemos que seguir batallando y luchando. Eso es importante, batallando y luchando. Hay un dicho, me gustan mucho los dichos, disculpen, rezando pero con el palo dando, o sea, siempre con las cosas de Dios, pero también hay que estar preparado para lo otro. Dios en definitiva, siempre su voluntad se cumple, y que sea la voluntad de Dios en todo lo que Él quiera, ya sea para mí y mi familia,
y también para ustedes, que Dios se cumpla en todos ustedes la voluntad de Dios. Y me despido como siempre me despido, con ustedes, sobre todo los que ya me conocen, que Dios les bendiga, la Virgen les proteja, estén donde estén, no solo a ustedes que me están escuchando, también a todas sus familias. Les concedan gracias, las gracias que todos necesitamos, las gracias espirituales y también las necesidades materiales que hay en todos los hogares, en todos los lugares. En todos los lugares del mundo la gente también tiene necesidades materiales y Dios lo sabe y Dios no se olvida. Dios es providente y Dios siempre está al lado nuestro. María Santísima también nos está acompañando. Y bueno, hasta acá mi audio. Dios mediante, si Dios quiere, voy a hacer un segundo audio contestando, como decía, ya las preguntas que me puedan hacer o tal vez tocando un tema nuevo. Bueno, y que pido se despide para todos ustedes. Será hasta la próxima.